Buenas tardes, querida audiencia. Aquí estoy de vuelta, la doctora Yamilia Aguada, con nuestro programa Psicología y Espiritualidad. Acá estoy bien acompañada por Paloma Filártiga y Toby Bazán. Bienvenidos, queridos. ¿Cómo están? Gracias, sí. De vuelta estamos acá en nuestro programa favorito. Claro que sí, excelente. Estamos súper contentos de estar compartiendo otra vez este espacio con la audiencia. Bueno, empieza nuestro fin de semana, ¿verdad? Y ya empieza el fin de semana escuchándolo acerca de inteligencia emocional, que va a ser nuestro tema de hoy. Un tema que es justo y necesario en el país, porque es un tema que realmente es cuestión de, vamos a decir, de éxito o de fracaso en nuestras vidas, si es que lo tenemos o si no lo tenemos. Entonces vamos a estar hablando de ese tema tan interesante, inteligencia emocional. Sí. ¿Quieren decir algo antes de empezar, chicos? Es un tema bastante interesante y yo sé, doctora, mamá, que que fue el tema de tu tesis doctoral también, entonces sí. Es un tema muy especial para vos, algo que probablemente tenés mucho de qué hablar. Leí como 200 libros de inteligencia emocional para mi tesis doctoral. Un año entero amaneciendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche leyendo libros de inteligencia emocional. Me volví una experta. Cuando una vez me dijeron, viene Daniel Goleman a Paraguay, vamos a verlo. Y yo dije, no quiero. Ya estaba cuando eso, harta. Sabía todo lo que Daniel Goleman sabía, todo lo que no sabía y todo. Cuando hice mi tesis doctoral. Bueno, pero me sirvió de mucho y de ese tema vamos a hablar ahora. Genial. Inteligencia emocional. Es un tema fascinante. Me fascinó desde el primer momento que escuché hablar de él. Y antes quiero decirle, por ejemplo, que en la psicología, en la historia de la psicología, que no es muy larga la historia de la psicología, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX empezó la psicología como tal. Y lo que le apuntaló más fuerte fue la Primera Guerra Mundial. Siempre las guerras, entre paréntesis, hacen que se progrese en algún área del conocimiento y de la ciencia o la tecnología, ¿verdad? Y hizo que la psicología avance también. ¿Por qué? Porque se hicieron test para elegir soldados en diferentes puestos dentro de todo el sistema de la guerra. Y ahí se apuntaló la psicología. Bueno, en la psicología no se consideraba el tema emocional, no se le consideraba muy importante, sino que se centraba en la inteligencia intelectual o llamado coeficiente intelectual, que era el número que se nos daba como diciendo, este es tu número de inteligencia, este es el nivel de tu inteligencia. Hasta 1980 aproximadamente que surgió el interés por la parte emocional del ser humano, ¿verdad? Porque tenemos una parte emocional, tenemos un cerebro intelectual. Toquen un poco de su frente, toquen su frente, todos los oyentes, toquen su frente. Bueno, ahí es donde nosotros decimos, aquí está mi frente, ahí está el cerebro intelectual. Aquí pensamos. Aquí procesamos la información, lógica, racional, matemática también. Vea, si yo les pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Se encienden las lucecitas en esta zona, en la frente. Bueno, y si yo les digo, ¿cómo se sienten? Se enciende la lucecita en la base del cráneo, la parte trasera, vamos a decir, en nuestra cabeza. Ahí está el cerebro emocional. Bueno, antes la psicología consideraba más solamente la parte intelectual, racional, o sea, cerebro intelectual. Hasta que se vio la necesidad de apuntar a otro lado a causa de lo siguiente. Fue justamente una investigación que hizo la Universidad de Harvard. Harvard-YEGMA. Sí, Harvard-YEGMA. ¿Por qué? ¿Por qué Harvard-YEGMA? Porque Harvard invierte en investigaciones. Orecoge y Cuál La Plata y tienen el interés en investigar y tener más conocimiento, más ciencia, los norteamericanos y las grandes universidades como Harvard. Hicieron una investigación con los estudiantes de la, ¿cómo se dice? Ivy League, la Ivy League, las 8 universidades, las mejores 8 universidades norteamericanas y prácticamente las mejores 8 universidades del mundo que están aliadas. Y tomaron 95 estudiantes de estas 8 universidades y le investigaron por 30 años, le hicieron un seguimiento por 30 años. Y la idea era, primero comenzando, que si era alumno de las 8 mejores universidades de Estados Unidos, incluido Harvard, tenían que ser la mejor gente, la más preparada, la más capacitada, académicamente la mejor, y se suponía que iban a tener éxito en todas las áreas de sus vidas. Con esa hipótesis empezaba la investigación. Pero resultó a los 30 años que al ver eso, al analizarle, al estudiarle, por supuesto voluntariamente ellos formaban parte de la investigación, encontraron que ellos no se consideraban personas felices,
no se consideraban personas plenas y que ellos se consideraban la mayoría de las áreas de sus vidas que habían fracasado. Que no eran felices, por más que muchos tenían dinero, estaban dueños de empresas, dueños de corporaciones profesionales importantes, ellos no se consideraban plenos, se consideraban que habían fallado en diferentes áreas de sus vidas. A partir de eso, Harvard dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Dijo. Y entonces dijo, vamos a investigar por qué es lo que pasa. Y ahí empezó un proyecto que se llama Proyecto Cero, con Z, Proyecto Cero, a la par de otro, a cargo de justamente el doctor Daniel Goleman y el doctor Howard Gardner, que ambos investigaron, formaban parte de ese equipo y llegaron a la siguiente conclusión. La conclusión es la siguiente: la inteligencia intelectual no es garantía de felicidad, no es garantía de plenitud ni de éxito en la vida. Lo que realmente nos hace exitoso es el manejo de nuestras emociones, ya sea relacionándonos con nosotros mismos o relacionándonos con los demás. Entonces, a partir de ahí comenzaron a investigar el poder de manejar las emociones. Y de ahí surgió el famoso libro del doctor Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional, que fue un boom a nivel mundial, éxito de librería, en la lista ¿cómo se llamaba esa lista? Del Times, fue el número 1, ¿verdad? Por años, ¿verdad? Y que a partir de ahí eso desató un interés en el estudio de las emociones, ¿verdad? Entonces fue a causa de una necesidad que ellos vieron, que surgió las investigaciones y dijeron que ahí sacaron la premisa de que solamente el 25% del éxito en la vida depende de la parte intelectual y el 75% de la inteligencia emocional. Qué interesante eso, porque normalmente pensamos que lo que tenemos que hacer es ser racionales, solamente eso, y decir, no seas emocional. Le decimos a la gente, no seas emocional, como si fuera que, o sea, la idea que tienen es que no sentir mucho y que eso no guíe tu vida, pero ahora estamos viendo que realmente la mayor parte de nuestra felicidad tiene que ver con ahora no ignorar las emociones, sino que manejar, ¿verdad? Exacto, manejar las emociones. Y eso yo veo cómo se relaciona con lo que habías compartido en el episodio pasado. Decíamos que el problema no era sobreestimar nuestra inteligencia, sino que era sobreestimar la inteligencia en sí. Creer que porque somos muchas veces capaces de intelectualizar las situaciones, eso nos hace inmune a caer en fracaso, a equivocarnos, sí, realmente. Y estábamos acostumbrados, ahora se sacó ya la importancia del coeficiente intelectual, pero antes nos hacían test de inteligencia y nos daban un número. Nos decían, vos tenés un coeficiente intelectual de 100, vos tenés un coeficiente intelectual de 110. ¿Y qué pasaba? Nos rotulaban y automáticamente cuando nos ponían un rótulo así de que vos tenés una inteligencia media baja, por ejemplo, ya actuábamos de esa manera. Si creíamos eso, ya perdíamos la posibilidad de actuar en forma más inteligente. Etiquetamos así nuestra identidad. Exactamente, ya nos etiquetamos a nosotros mismos cuando nos decían una persona de autoridad como un psicólogo o un maestro, nos decían eso, ¿verdad? Entonces yo siempre recomiendo no hacer esos test de coeficiente intelectual, sino queremos éxito en la vida, desarrollemos la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de manejar nuestras emociones. ¿Para qué? Para que podamos dirigir nosotros nuestras vidas y también relacionarnos bien con los demás, ¿verdad? Y la inteligencia emocional tiene, vamos a decir, dos áreas: la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La inteligencia intrapersonal tiene relación directa con aquello con aquello que nosotros tenemos adentro nuestro, o sea, el autoconocimiento. Esto que estamos hablando ahora de las habilidades, vamos a seguir en el próximo programa porque es muy largo y muy interesante, pero ahora vamos a dar en forma general nomás. El autoconocimiento es la primera habilidad de la inteligencia emocional y tiene que ver con uno mismo. O sea, ¿de dónde surge la importancia? De la premisa de que aquello que yo conozco, yo puedo controlar. Y aquello que yo no conozco, me controla. Si yo no sé qué emociones negativas tengo, si yo no sé que estoy enojada en mi corazón con alguien en mi pasado y vivo así enojada y yo ni no sé por qué, entonces eso me va a manejar. Me voy a comportar en forma impulsiva, voy a rematar por todo el mundo, voy a amanecer nomás enojada, pichada, yo no voy a entenderme a mí misma y me va a controlar. Pues si yo conozco la raíz del problema, porque me autoanalicé, entonces ese ya es el primer paso para controlar mis emociones.
creo que también es importante analizar cuánto nos parecemos a nuestros propios padres o propia familia también, que tanto heredamos como aprendimos. Sí. A mí me cambió la vida cuando me realicé de vuelta el test de temperamento, ya siendo adulta, comparado a cuando era adolescente, y descubrí que yo tenía un temperamento colérico por ahí, ¿verdad? Que seguramente vamos a hablar de esto en otro programa para desglosar bien, pero para mí fue wow, o sea, pude entender muchísimo mejor mis emociones, ¿verdad? También veo que las personas cuando se les comenta de que, ay, tu carácter es muy parecido al de tus padres, también les impacta porque, wow, nunca me di cuenta, ¿verdad? Que yo reacciono igual que mi papá, que yo me parezco mucho a mi mamá, cosas así. Entonces, también nos ayuda a... Es como en un espejo podemos vernos mejor también, ¿verdad? Así mismo. Tiene todo sentido. Así mismo. Y ahí también yo tengo una pregunta. Entonces, de alguna forma, la gestión de mis emociones... A ver, ¿se heredan, doctora? ¿O tenemos predisposiciones ya genéticas? La gestión no. La predisposición a determinadas conductas es lo que da el temperamento. Okay. Nosotros venimos con un paquete genético llamado temperamento, ¿verdad? Que son 4 temperamentos y tenemos combinaciones de los 4, los 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. ¿Verdad? Entonces, heredamos la tendencia a la conducta. ¿Y qué pasa con eso? Nosotros tenemos que equilibrar, porque como somos seres caídos, seres dañados, venimos ya con un paquete dañado. Ninguno de nosotros es perfecto y no hay temperamento perfecto. Cada temperamento tiene su aspecto positivo y aspecto negativo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro temperamento es pelear contra lo negativo y potenciar lo positivo. Y aún más, potenciar las características de los temperamentos que nosotros no tenemos también. Okay. Por ejemplo, si yo soy sanguínea, y yo no tengo nada de colérico, yo tengo que desarrollar más capacidades positivas del temperamento colérico y así lograr un equilibrio de mi personalidad. Doctora, ¿podría explicarme más o menos los temperamentos? Los temperamentos son 4. Okay. Colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. 4 temperamentos son. Son 4 tendencias de conducta. Acá no existe determinismo biológico, o sea, que yo traiga ya esa tendencia de temperamento, no significa que yo voy a ser así toda la vida. Okay. Entonces, porque de repente la gente dice, yo ya soy así, yo no voy a cambiar. Te dice, ay, yo que soy argelma, me aguantan porque yo no voy a cambiar. Eso no existe. Y más si le conocemos a Dios y si nosotros somos hijos de Dios, no existe eso, ¿verdad? Porque Dios va a encontrar la manera de desarrollar lo positivo en nuestro temperamento y de quitar lo negativo, ¿verdad? Entonces, voluntariamente nos conviene conocernos y cambiar, ¿verdad? El tema del temperamento es un tema que es muy profundo, muy rico y quiero tocarlo en otro programa porque tiene relación directa también con la espiritualidad. Okay. Porque el hombre perfecto, el Superman perfecto, el que tiene los 4 temperamentos, lo positivo, sí, lo negativo, es Jesús. Y yo le tomé el test de temperamento y ese hombre es perfecto. Dios mío, Increíble. Es perfecto, increíble. Y hay los rostros de los seres vivientes, que Ezequiel 1 y Ezequiel 10 representan los 4 temperamentos. Porque Wow. Si tenemos los 4 temperamentos en lo positivo, tenemos la perfección de la imagen divina, que es lo que perdimos cuando Adán pecó en el Edén por el pecado original. Y tenemos que recuperar. Entonces, para ser seres humanos plenos, perfectos a la imagen, o sea, parecidos a Jesús, algo importante para nosotros es justamente desarrollar la inteligencia emocional, ¿verdad? Sí, Wow. sí. Entonces, poder identificar esas Sí. Características de nuestros temperamentos, de nuestro carácter, y, o sea, como estabas diciendo, primero es conocernos. Sí. Y a partir de ahí es, ok, ahora, ¿cómo nosotros lidiamos con eso? Sí. Bueno, eso que está diciendo es muy importante, porque nuestro temperamento tenemos que desarrollar, tenemos que moldear. Nuestro temperamento es como esos diamantes en bruto que tenemos que pulir. Y eso es el carácter. Pulir el temperamento es el carácter. Y más vale que sea voluntariamente. Que yo diga voluntariamente, yo soy demasiado colérico, demasiado sanguíneo y tengo que equilibrar. Porque si no, Dios va a mover las circunstancias de mi vida, eso se llama providencia, que Dios provee de las situaciones y de las personas para lograr su propósito en mí, ¿verdad? Pero antes de responder tu pregunta, Paloma Filártiga, quiero leer luego algunas características de la persona con falta de inteligencia emocional, considerando que la inteligencia emocional es lo fundamental para poder desarrollar nuestro potencial
y equilibrar nuestro temperamento también. A ver si se siente identificado con algo. Por ejemplo, ¿conocen personas que siempre quieren tener la razón? No se rían. Querer tener siempre la razón es falta de inteligencia emocional. Relaciones amistosas, de pareja o laborales, conflictivas o abusivas. Abusando de otras personas o tolerando el abuso. Eso también es falta de inteligencia emocional. Problemas en el manejo de la ira o de cualquier tipo de emoción negativa. Persona que se va todito en sus emociones, ya sea la ira, la tristeza. O sea, estoy triste. Bueno, pues está triste y ya está triste 15 días y no quiere soltar la tristeza. O la ira y ya le garrotea a todo el mundo cuando tiene ira, rompe todo lo que encuentra, entonces no controla la ira. Entonces cualquier emoción negativa, entonces el manejo de eso. Otro, encontrar siempre un culpable externo para todo, ya sea circunstancia o persona. Vivir en el papel de víctima, o sea, sentirse víctima. Ser excesivamente pesimista también. Ser pesimista, no hace falta que sea tan excesivo, ¿verdad? Porque ser pesimista significa ver el aspecto negativo de la situación y no ver el aspecto positivo. Ser susceptible, intolerante, ofenderse y enojarse con demasiada facilidad. La gente suele decir, yo soy muy sensible, suele decir, ¿verdad? Entonces cualquier cosita y ya se enoja, se picha, ya salió del grupo, fulano salió del grupo. Todos conocemos algo así. Bueno, la falta de inteligencia emocional puede destruir nuestras vidas en un minuto. Justamente les quiero contar el caso de hace mucho tiempo ya, con un grupo de la iglesia, cuando eso estaba en la renovación carismática, nos fuimos a visitar Tacumbo y teníamos un grupo de mujeres que nos fuimos a llevar cosas para los presos, visitarles, etcétera, charlar con ellos. Nos fuimos con la orden de que no preguntarle a ellos por qué estaban ahí. Bueno, yo me quedé con una hermana, estamos hablando con un joven, máximo 40 años tenía. Se fue la líder y la hermana le dijo, ¿por qué vos estás aquí? Le preguntó al que estaba. No, dije. Lo primero que hizo fue preguntarle por qué estaba ahí. Yo quise que me trague la tierra en ese momento. Pero bueno, ella preguntó y él respondió. Y él dijo, yo le maté a mi esposa y a su amante, dijo. Yo llegué un día a mi casa y le encontré a mi esposa con otro hombre y ahí perdí el control y les maté. Me dieron cadena perpetua, dijo. Él era un hombre, era un intelectual, una persona muy inteligente. Inclusive yo hablaba con él de Sartre, hablábamos de filosofía existencialista, hablamos de Sócrates, Platón. Él conocía muchísimo, era una persona muy inteligente y muy preparada intelectualmente, pero que un minuto al pasarle esa situación, no quiero minimizar lo que le sucedió, pero ¿quién pagó al final por eso? Claro. Él, ¿verdad? Bueno, los otros también, pero él estaba en la cárcel por haber perdido el control de sus emociones, de su ira, en un minuto. Por eso la falta de inteligencia emocional puede ser mortal. Puede condenarnos. Podemos destruir la vida de otras personas y destruir nuestra propia vida en ese mismo acto. En un minuto, literalmente en un minuto. Sí. Entonces, y hay un caso justamente acá. Le voy a leer, esto sucedió hace mucho, ya 2016, dice. Tengo acá mi PowerPoint. Dice, conmoción en el mundo del fútbol. Michael Fabré, jugador del San Jorge de Villa Elisa, falleció producto de un golpe que le propinó un futbolista de Defensores de Colón durante la disputa de un partido. Esto es en Argentina fue. Un partido de la Liga de Fútbol del departamento de Colón terminó en tragedia. Michael Fabré, jugador de San Jorge, murió esta tarde luego de recibir un golpe por parte de un futbolista rival durante un partido válido por la 7ª fecha. Durante la primera parte del encuentro, Fabré recibió un rodillazo en el rostro. Tras ese golpe pudo levantarse y al increpar al futbolista del Defensores de Colón recibió una trompada que finalmente sería fatal. Fue trasladado a una ambulancia rápidamente al hospital local, pero los médicos ya no pudieron hacer nada y el jugador falleció. La causa por la muerte del futbolista está en manos del fiscal de turno, Sebastián Blanco. Esto es informe de Infobae Argentina, fecha 22 de mayo de 2016. Un partido de fútbol que se convirtió en tragedia porque alguien no controló sus emociones. Y no sabemos cuántos años le habrán dado, ¿verdad?
O sea, por eso es cuestión de vida o muerte, manejar nuestras emociones o no. En el tránsito mismo, cuántas veces perdimos el control, nos enojamos, cuántas veces sucedió que sacaron armas y comenzaron a... el marido de una amiga le sucedió así. No sé qué le hizo, casi le atropelló otro vehículo, él sacó la cabeza y le retó al otro, y el otro que hizo sacó una pistola y le disparó. Le alcanzó en el muslo. Y de ahí nomás él ya ni se bajó de su vehículo, se fue volando al sanatorio, porque se estaba desangrando. Entonces, en el tránsito se ve mucho justamente la necesidad de inteligencia emocional. De una regulación emocional efectiva. Sí, de una gestión, como decís vos, Toby, ¿verdad? Una gestión emocional. Y doctora, yo tengo una consulta en este tema mismo. ¿La ira o el enojo también pueden ser actos de inteligencia emocional o siempre son un fracaso del autocontrol? Depende la Biblia nos dice que no hay problema con que nos enojemos o que sintamos ira. El problema es cómo lo manejamos. Porque son todas emociones legítimas. En sí misma, vamos a decir que tampoco las emociones, así como la inteligencia emocional, son amorales, no son buenas ni malas. El tema es cómo los manejamos. Así mismo, como hace rato le dije a Toby, un cuchillo yo puedo usar para cocinar para mi familia, cortar la carne, la verdura, cocinar una rica comidita para mi familia, o con ese cuchillo le puedo matar a alguien. Entonces, la moralidad no está en el cuchillo, en el instrumento, la moralidad lo damos nosotros los seres humanos. Lo mismo con las emociones. Yo puedo estar triste, no existe la emoción en sí misma mala, sino la forma como yo la gestiono. La tristeza es válida si yo sufrí pérdida, si estoy de duelo, es válida. Tengo que permitirme entristecerme por un tiempo, pero después eso no me tiene que ganar y quedarme con la tristeza más de lo que corresponde. El enojo lo mismo, la ira lo mismo. Jesús en la Biblia se airó, rompió todas las mesas de los cambistas, de todos los comerciantes en el templo, le dio una patada en el trasero a todos los que estaban ahí, ¿ya? Y eso no estaba mal. ¿Por qué? Porque su motivación era correcta y él se airó en la justa medida. Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, en sí misma no hay emociones malas. Todas son válidas, pero nosotros le ponemos la moral. Creo que también tiene mucho que ver con las emociones como señal de algo, ¿verdad? O sea, que nos demuestran que algo más está pasando. Como siempre hablamos acá, que trata también de qué estamos pensando, que están provocando esas emociones. Y si de repente ya algo muy recurrente o nunca termina, también una señal de que okay, algo tiene que cambiar circunstancias. En el enojo, por ejemplo, puede ser que yo tengo que poner ciertos límites. O en la tristeza, capaz lo que yo estoy consumiendo como entretenimiento, como música, o con las personas que me rodeo, capaz no me están ayudando en lo que me lleva a pensar y de ahí volver a sentir. Exactamente. Sí, exactamente. Eso que dijiste, lo que es el estímulo que estoy recibiendo. Puede ser una película, música, todo eso estimula las emociones. Recuerden que las emociones nacen de las ideas. Y las ideas son las que yo tengo que cuidar. O sea, llámele ideas, pensamientos o creencias que tenemos. Ahí está el punto central. Según yo pienso, entonces yo siento. Si yo pienso en forma positiva, voy a sentir en forma positiva. Si pienso en forma negativa, voy a sentir en forma negativa. Entonces, por eso es tan importante el autoanálisis. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Con respecto a esta situación? A veces me dice, pues yo no estoy pensando nada. Yo me siento mal nomás y no sé por qué. Significa que esa persona nunca se analizó a sí mismo y los pensamientos quedaron ya a nivel subconsciente y ni ella ya sabe qué está pensando, pero de que algo está pensando a nivel subconsciente que le está provocando la emoción, existe, ahí está y hay que encontrar. Y en ese tema mismo, doctora, de que muchas veces nosotros no somos capaces de identificar lo que estamos pensando, hay un concepto que yo escuché que es el analfabetismo emocional, que es esa incapacidad de categorizar las emociones, por tanto yo no sé qué estoy sintiendo, sí. Y luego eso me lleva a no saber cómo actuar y luego también me cuesta empatizar con los demás por este mismo problema. Y más todavía en nuestro país, en Paraguay, cuando nosotros queremos expresar nuestras emociones no tenemos palabras, somos analfabetos emocionalmente. ¿Cómo estás? Bien. Está en nuestra cultura, ¿verdad? Está en nuestra cultura, bien. Tenemos 3 respuestas nomás, bien, mal o más o menos, ¿verdad? 3 respuestas. Y nosotros tenemos que tratar de identificar lo que estamos sintiendo. ¿Qué significa sentirme bien? ¿Estoy alegre? ¿Me siento me siento gozosa?
me siento en paz, aquí estoy en paz. Nunca decimos así, bien. ¿Verdad? Sí. Y lo mismo lo negativo, mal, me siento mal. ¿Verdad? Mal, ¿qué significa mal? ¿En qué sentido te sentís mal? Ahí yo tengo que tratar de ponerle un nombre a esa emoción. Estoy enojada, me siento enojado, me siento frustrado, me siento impotente ante esta situación. ¿Verdad? Me siento Entonces, avergonzado. me siento avergonzada, me siento abandonada. Entonces, yo tengo que ponerle nombre, porque una vez más le digo, lo que nosotros no conocemos nos controla. Lo que nosotros conocemos, eso podemos controlar. Sí, y también es invisible ante nuestros ojos cuando no tiene nombre. Sí, y un enemigo invisible es difícil pelear contra él. Sí. Pues no sabe lo contra que está peleando. Y cuando más invisible está la emoción dentro de la mente, se instala en el cuerpo, porque de alguna manera nuestro ser va a tratar de sacar eso afuera. Y ahí vienen las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas son las enfermedades físicas que se producen a causa de algún desequilibrio emocional. Sí, doctora, justo eso también te quería preguntar. Dicen por ahí que como que el cuerpo grita lo que la mente calla. Así mismo, ¿verdad? Y entonces eso mismo, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo muchas veces cuando reprimimos emociones por mucho tiempo. Antes se creía que el 85% de las enfermedades era psicosomática, 85%, que ya es un porcentaje bien elevado. Pero el último congreso que yo asistí acerca del tema ya cambió ese número y dijo el expositor en ese momento que el 100% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa eso? Aunque sea provocado por un virus, aunque sea provocado por picadura de un mosquito, el dengue por ejemplo, es psicosomática. ¿Por qué? Porque dice, si una mente equilibrada, que una persona que gestione bien sus emociones, entonces hay un equilibrio mental, emocional, su cuerpo va a trabajar en forma tan perfecta que no importa el virus que entre en su organismo, va a tener la fuerza para pelear contra eso y la persona no se va a enfermar. Pero una persona que ya tiene sus emociones desequilibradas, entonces va a tener también su sistema inmunológico desequilibrado, no va a predisposición. No va a tener la fuerza para pelear contra el virus que entra en su organismo, por ejemplo. Entonces, de ahí que 100% de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, queremos estar sanos, tenemos que manejar nuestras emociones, gestionar nuestras emociones. No quedarnos con el dolor emocional, no quedarnos con esa emoción que se quedó estancada ahí en nuestra garganta muchas veces por las cosas que no decimos. Entonces, pelear contra eso. Primeramente, tratar de encontrar... ¿Y cómo, doctora, sería la mejor forma o diferentes formas de ese autoconocimiento, verdad? De cómo reconocer qué sentimos, qué pensamos, cómo conocernos mejor. Sí. La mejor manera, como le dije a Palomita hace rato, la mejor terapia, la terapia más barata es llevar un diario. Escribir todo lo que pensamos y sentimos diariamente. Llevar un diario hace que primero nos sirve de hacer una forma de hacer catarsis, descargar nuestras emociones. Lo otro, aclara las ideas. Ideas que estaban en una nebulosa, que no entendía bien lo que estaba pensando. Al escribir tenemos esa claridad mental. Y al tener esa claridad ya estamos sabiendo si esa idea es buena o es mala para nosotros, si me puede causar daño o no, ¿verdad? ¿Qué más otro beneficio tenemos, Paloma, al escribir? Porque son una escritora. Y así como estás diciendo, a mí primeramente me ayuda a desahogarme, ¿verdad? O sea, lo que sea que yo esté sintiendo, ya sea enojo, sea tristeza, sea confusión, me ayuda a externalizar de alguna forma, ¿verdad? Y poder ver claramente, y más que la emoción, sino que ver realmente cuáles son esas ideas específicas, escribir así incluso las cosas más oscuras, más vergonzosas, más extrañas, ¿verdad? Y no tener miedo de poner ahí en hoja y a partir de eso poder, como estás diciendo, analizar. Ok, ¿por qué yo estoy pensando en esto? ¿Es esto verdad? ¿Esto me beneficia, verdad? ¿O de dónde yo saqué esto? Entonces me ayuda como una guía, ¿verdad? Y muchas veces simplemente yo escribía un pensamiento, una creencia que parecía que me estaba controlando, pero en el momento de escribir parece que pierde control de mí, ¿verdad? Exacto. Como que yo tomo control de esa idea. Exacto, sí. Aparte de que te sirve como una autorregulación emocional, también de alguna forma empieza a racionalizar esas emociones, poniéndolas en papel, ¿verdad? Sí. Les voy a dar así un mini cuestionario de que cómo podemos nosotros pensar
analizar cuando nos sucede algo. Ante algún evento que nos desestabilice, cualquier situación, las preguntas que debemos respondernos son: ¿qué pasó? Describir el evento. Describir solo el evento, no mis emociones con respecto al evento ni nada. ¿Qué pasó? ¿Qué puede ser, por ejemplo, qué pasó? Juancito me pisó mi callo. Caminaba y pisó mi callo. Juancito pisó mi callo. Eso pasó. ¿Qué pensé? Con respecto a eso? Juancito hizo a propósito. Eso pensé. No sabemos si es cierto o no, pero lo importante no es lo que es cierto o no, sino lo que yo crea que es cierto para gestionar mis emociones. Me hizo a propósito. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me sentí porque Juancito pisó mi callo? Me sentí, ¿cómo puede ser? Una víctima. Débil. Atacada. Me sentí atacada. ¿Cómo actué? Le pisó otra vez su callo. El otro no pilló nunca, el Angana nunca tuvo su intención de pisarme el callo. Digo yo y le pisoteo su callo. Y él, ¿qué pasa? ¿Por qué me hace así? Vos me pisaste. Y ahí ya terminó la amistad. Entonces, a partir de mi autodescubrimiento de qué pasó, qué pensé, cómo me sentí y cómo actué, a partir de ahí entonces, ¿qué idea, tengo que preguntarme, qué idea necesito cambiar con respecto a esto? ¿Qué deberé sentir? ¿Cómo actuaré en la próxima situación similar? Entonces yo ya, antes de que vuelva a suceder situaciones semejantes, yo ya tengo que tener un escenario en mi cabeza de cómo yo voy a actuar si pasa la próxima vez. Okay. Y lo otro, muchas veces en nuestra cabecita se va todito la imaginación. Por ejemplo, dice, él me pisó al propósito. El otro nada. No hizo a propósito. O a veces decimos, fulano no me aguanta. ¿Y por qué? Porque no me saludó. Y fulano a lo mejor le dolía su diente en ese momento y no quería saber nada de nadie, por eso no te saludó. Y ya estábamos pensando de que no me quiere, está enojado conmigo y se va, y nos vamos todos en fantasía negativa. Doctora, y yo me doy cuenta que cuando vos ya preparás esta pregunta de qué pasó y luego qué sentí, de alguna forma ya te está como abriendo camino para que vos puedas diferenciar entre el hecho y la interpretación. Exactamente. Y también yo creo que cuando vos tenés este ejercicio de anotar lo que está pasando, con el tiempo vos ya podés identificar tendencias en tu conducta. Y gracias a eso vos ya podés... ¡Qué capo! No, exactamente. Sí, vos entonces ya sabes qué predisposición tenés vos ante el conflicto y eso ya te da una herramienta enorme ya para vos poder saber cómo actuar en ese momento. Porque ya estás identificando un patrón. Sí. Perfecto. ¡Hombre, lo espectacular! Así mismo. Sí, entonces esto les va a servir. Les vuelvo a repetir las preguntas. En caso de situaciones desestabilizantes o crisis que pasemos, reacción mala que hayamos tenido o que nos hizo sentir mal, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pensé? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo actué? Y a partir de ahí entonces, ¿qué ideas necesito cambiar? ¿Qué deberé sentir y cómo actuaré en la próxima situación similar? Esto ya es una guía para gestionar bien nuestras emociones. Una guía muy útil para eso. Bien. Y para eso es importante escribir. Porque la memoria humana es frágil. Yo voy a hacer todo en mi cabeza nomás. No. Necesitamos comprar nuestra agenda. Si somos nenas, una agenda Barbie. Si somos nenes, agenda Ken. Y escribir ahí. Sí, doctora, yo me doy cuenta en este tema de que parece como que mi memoria siempre está bajo el filtro de mis emociones. ¿Verdad? Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero parece que como que depende de mi estado de ánimo, depende de mis emociones, así yo también miro mis memorias, ¿verdad? Explica un poco un ejemplo. Y, hija de mil, a ver, yo tengo un conflicto con una persona, ¿verdad? Y luego yo, de alguna forma, yo estoy enojado, yo estoy teniendo un rencor por esa persona y yo empiezo a recordar, él luego dijo esto porque le caigo luego mal, ¿verdad? Él dijo esto porque tenía lo malas intenciones conmigo. Parece como que yo... y luego yo, no sé, me arreglo con esa persona. Y de alguna forma mis emociones también tienen como otro color, mis memorias tienen como otro color, veo como desde otro filtro. Claro, desde el filtro de esas emociones negativas. Ya nos ponemos el anteojo del enojo. ¿Sabes cuándo pasa mucho? Vos tenés una relación, por ejemplo, ¿verdad? Y vos estás con esa persona, hija de mil, todos los recuerdos, todas las memorias que tenés son así hermosas, ¿verdad? Y bueno, termina esta relación y vos parece como que... Comencé a recordar lo negativo. No es eso, sino que esa misma emoción, esa misma memoria tiene otra emoción. ¿Okay? Esa misma memoria lo decía, esto de verdad me atraía. Esto de verdad, yo de verdad pasa que después abrimos los ojos. Sí.
Yo creo que lo que faltaba era justamente el escribir, el mantener un diario durante tipo cada uno de esos episodios. Entonces, como está diciendo, muchas veces vemos por la emoción porque no racionalizamos los momentos. No, nos guiamos por las emociones. Entonces, por ejemplo, justamente estaba hablando esto con una amiga la vez pasada, que justamente es importante el empezar a identificar que cuando hablamos o escribimos estas cosas. Por ejemplo, vamos a te sentás con una persona y de un momento de un escenario que ocurrió podemos hablar de horas, porque estamos analizando, encontrando diferentes aspectos, diferentes contextos, viendo diferentes perspectivas. Entonces podemos como sacar de nuestras emociones nomás y realmente verlo por cómo es o diferentes ángulos. Entonces, verlo de una forma más lógica. Más lógica, más podemos salir, retirarnos y mirar desde afuera Atraernos. nuestras emociones. Sí. Entonces eso nos hace poder manejar mejor. Sí. Les doy de vuelta la definición de inteligencia emocional para aquellos que nos están escuchando y que no tomaron nota al principio. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de entender, controlar y modificar los estados emocionales en nosotros mismos y en los demás. O sea, la inteligencia emocional tiene dos aristas. Uno, el manejo de mis propias emociones, y el otro, el manejo de mis relaciones interpersonales también. O sea, yo tengo que manejar mis emociones y al mismo tiempo saber relacionarme con los demás. Y un entre paréntesis nomás que se me vino a la mente es que hablando todo esto de la inteligencia emocional y aprender a manejar nuestras emociones, conocerlas y también de alguna forma tenemos que tener esa motivación de quiero reaccionar mejor o quiero aprender a controlar, ¿verdad? Tipo, tenemos que tener esa intención, y yo veo mucho de que depende muchísimo también de las personas con quienes nos rodeamos. Uh-huh. Si nos rodeamos de personas, ya sea incluso nuestra familia, de que se responden entre insultos, se responden con violencia, entre amigos también, o se tratan nomás luego así, sin empatía, ¿verdad? Eso es demasiado importante para decir, hey, si yo quiero cambiar, no puedo seguir rodeándome de estas personas. Yo necesito ejemplos que me muestren, así como estamos diciendo, planear, la próxima vez que pase yo voy a reaccionar de esta manera, ¿verdad? Entonces poder elegir esas amistades o eso no tiene que ser nuestros re amigos, puede ser nomás un grupo de personas del trabajo, lo que sea, que elegimos mejor con quienes juntarnos y decir, no, de estas personas yo quiero aprender, de estas personas, entonces le observamos y también podemos aprender, ok, la próxima yo quiero reaccionar así, yo quiero actuar de esta manera. Sí. Y lo otro más importante, no solamente nuestro relacionamiento general nos ayuda a la inteligencia emocional, en mantener un trabajo también, no solamente en prosperar económicamente. Desarrollando todo nuestro potencial, porque una persona puede entrar a trabajar en un lugar por su currículum, puede entrar, porque estudió mucho, hambre, luego tiene un feroz currículum, pero entra sin inteligencia emocional y va a ser despedido a causa de su falta de inteligencia emocional. Puede ser muy valente en su área, pero no se le va a aguantar mucho tiempo si no tiene inteligencia emocional, si no sabe manejar sus emociones, si le trata mal a la gente, si cualquier cosa se picha, si es impuntual, si es irresponsable, si le falta autodisciplina, si no se organiza. Entonces, todo eso son resultados de las habilidades de la inteligencia emocional. Ahí mismo tengo otra pregunta, doctora. De la gestión del dinero, doctora, y la gestión del tiempo también, ¿son frutos de son manifestaciones de las emociones? Falta de inteligencia emocional también, ¿verdad? Porque necesitamos nosotros controlar lo que gastamos, controlar todo lo que manejamos, o sea, cada aspecto de nuestra vida es importante, ¿verdad? No puedo yo ganar un sueldo mínimo y a gastar todo mi sueldo mínimo el primer día. Y una cuestión emocional, eso. Claro, y ser guiado por las emociones. Por eso hay un llamado, hay un llamado de Dios de no ser guiado por nuestras emociones. Dice, por ejemplo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, ¿verdad? Y el corazón se refiere justamente al centro de nuestra vida, que es donde están nuestras emociones. Entonces, engañoso el corazón, no podemos ser guiados por nuestras emociones, tenemos que ser guiados por Dios. Tenemos que tener una relación con Él de tal manera que Él nos guíe, no que nosotros hagamos lo que queremos, porque si nosotros hacemos lo que queremos, ya la hacemos nuestra vida, ¿para qué vamos a decir otra cosa? ¿Verdad? No existe persona tan inteligente emocionalmente que solo pueda manejar su vida sin Dios. Wow. Con respecto a eso, les voy a contar una anécdota con respecto a Daniel Goleman. Daniel Goleman, como le dije, me volví experta en todo lo que inteligencia emocional. Le leí todo a Daniel Goleman.
Y él, el primer libro que sacó fue Inteligencia Emocional. Después sacó otros libros, Inteligencia Emocional en la empresa, Salud, Inteligencia Emocional, bla, bla, todo chulina. Y allá por el cuarto, quinto libro, escribió un libro que se llama Emociones Destructivas. ¿Qué pasó con Daniel Goleman? Se alió con el Dalai Lama y abrió un laboratorio de investigación de la inteligencia emocional en la India para estudiar la mente, el cerebro de los monjes budistas. Les voy a decir mi teoría con respecto a qué es lo que pasó con Daniel Goleman. Él escribió todo el libro de inteligencia emocional y después se dio cuenta que no existe ser humano que pueda cumplir todos los requisitos de todas las habilidades de la inteligencia emocional, todos, y que el ser humano necesitaba poder, un poder interno para manejar sus emociones. Y como lastimosamente nosotros los hijos de Dios no mostramos poder a nivel mundial, estoy hablando, entonces Daniel Goleman dijo, ¿dónde hay poder? A ver un poco, miró, dijo, en el cristianismo no hay, dijo, porque nosotros le representamos mal a Dios, no porque no haya. El budismo, ahí está. ¿Por qué? Porque los monjes budistas controlan sus emociones. Entonces él se fue, abrió ese laboratorio que costó y sigue costando millones de dólares de Harvard, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los monjes budistas sí controlan sus emociones hasta cierto punto. ¿Y por qué controlan? Y acá, esto es lo más interesante. ¿Cómo rayos no voy a controlar mis emociones si vivo en una montaña, alejado de las cuentas? No tengo hijos, no tengo marido, no tengo esposa, no tengo cuentas que pagar, no sufro de estrés externo, ni siquiera trabajo. Yo tengo que meditar nomás todo el día y tengo que recibir, y después me bajo con mi tazoncito de comida y la gente me da comida en el pueblo más cercano. O sea, ¿qué es lo que pasó por la cabeza de Daniel Goleman para tratar de hacer una investigación con gente que no representa al 99.9999 de la población mundial? Y justamente algo que yo pienso con el tema del budismo es que la idea misma de Buda era que el sentir las emociones es algo malo, que nosotros tenemos que despegarnos de este mundo, tenemos que desconectarnos del sufrimiento de este mundo para no sentir, que no nos importe básicamente, ¿verdad? Sí. Y eso es algo totalmente opuesto a lo que cree el cristianismo, ¿verdad? Porque nosotros vemos, Dios tiene emociones, ¿verdad? Sí. Dios muestra enojo, Dios muestra tristeza, ¿verdad? Cuando el ser humano hace cosas malas, cuando el ser humano su vida es destruida a causa de sus propios errores, ¿verdad? A Dios le duele y también le enoja tener que lidiar con eso. Y vemos que nosotros fuimos creados iguales que Dios porque somos sus hijos. Y vemos que lo que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos que aprender a manejar esas emociones, ¿verdad? Sí. Justo estaba leyendo el Salmos, creo que es el 51, donde el rey David habla. Él era un hombre que sabía expresar sus emociones. El rey David totalmente. Era un artista también escribiendo tantas canciones. Sí. Y él decía, por ejemplo, le decía a Dios, a mí me duele mi pecado, a mí me duele todos los errores que yo cometí y que fueron en contra tuya, Dios, ¿verdad? Y después le dice, ahora te pido que vos sanes estos huesos que quebrantaste, ¿verdad? Está hablando de su dolor emocional y dice, te pido que me devuelvas la alegría. Así como vos estás diciendo, doctora, hay un periodo de tristeza y está bien, pero después es, ahora ya es momento de levantarme de vuelta, no puedo quedarme acá. Sí. Incluso Dios quiere que yo me vuelva a levantar, a pesar de que fue mi culpa, fue mi error, Dios quiere restaurarme. Sí, ¿sabes qué, Pablo? En ese tema me hiciste acordar un tema un poco complicadito, a ver, voy a tratar de resumir. Y también ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? De que yo creo que muchas veces la imagen de Dios que tenemos, así culturalmente, está como un poco entintada, un poco manchadita por la idea de Platón, de este Dios de Platón, este Dios inmutable, este Dios perfecto, de este Dios ideal, ¿verdad? Y le entendemos así como a un ser inalcanzable, inaccesible, que muchas veces tenemos que reprimir nuestras emociones, ¿verdad? Para ser una buena persona delante de Él. Creemos que sin emociones seríamos mejor. Sí, exactamente. Pero nosotros cuando empezamos a ver la Biblia encontramos a un Dios que es apasionado, a un Dios que sufre con su hijo, a un Dios que se lamenta, a un Dios que se alegra, a un Dios que comparte las emociones como cualquier otro padre, ¿verdad? Sí. Y creo que ver esta imagen de un Dios que nos comprende nuestras emociones, que se alegra en nuestros logros y que llora también con nuestros fracasos, crea una conexión más cercana con Dios, con nosotros.
Y bueno, eso quería compartir con la gente, Sí. decirle que Dios les comprende Exacto. y que Dios se alegra también con nosotros. Y por eso se hizo hombre, justamente para que le Exactamente. sintamos más cercanos. Sí. Entonces Jesús, el logos, dice, el logos en el concepto griego, el logos es lo que en la Biblia, en el Evangelio de Juan, está traducido como el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese en el idioma griego original se lee logos, Ujú. y logo era un concepto de la filosofía griega que significa lo siguiente: el creador y sustentador del universo. Pero para los griegos era un concepto impersonal, el logos. El logos no era una persona. Sí. Era como la razón del universo. Era algo así. Sí. Pero que hace Juan, el apóstol Juan, toma ese concepto filosófico y le dice, el logos tiene un nombre, es una persona, y ese es Jesús, ¿verdad? Entonces el logos, el creador y sustentador del universo, el Dios todopoderoso, se hizo hombre, bajó, se humilló, dejando toda su potestad en el cielo, toda su divinidad en el cielo, vino y sufrió como todos los hombres. Wow. Y nos sirvió y murió en nuestro lugar. Y sintió todas las emociones humanas. Él se cansó, él lloró, Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia es un versículo donde dice Jesús lloró, ¿verdad? Él sufrió, él se alegró, él se sabía hallar, él sabía también farrear. Ujú. Tanto así que los fariseos decían de él... Tomador y bebedor. Tomador, comilón y bebedor Sí, de comilón. vino, decían, ¿verdad? Él se hallaba, sabía hallarse sin abusos, ¿verdad? Y es el Dios cercano, Ujú. el Dios que bajó del cielo a la tierra y se hizo semejante a nosotros, y que por toda la eternidad va a ser semejante a nosotros. No es que ahora dijo, bueno, ya dejo de ser hombre. La grandeza de él es que él se hizo hombre para toda la eternidad. Él baja para que nosotros podamos subir al cielo, subir a su nivel, y nosotros seamos hechos conforme a su imagen. Eso es impresionante. Entonces, hablando de inteligencia emocional, vemos que, o sea, es tanto algo interno, o sea, introspectiva, como también saber comprender a los demás, ¿verdad? Ser empáticos, ¿verdad? Y hay un versículo bíblico que dice, tipo, lloren con los que lloran y alégrense con los que se alegran, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que Jesús hacía. Y nosotros, cuando empezamos a conocernos nosotros mismos, de ahí desarrollamos la capacidad de poder ser empáticos y actuar de una manera en que realmente sea también beneficiosa para los demás, que sería la empatía, ¿verdad? Exacto, sí. Y a medida que tenemos, la empatía es la base del amor. No podemos amar al prójimo si no tenemos empatía. Y vamos a hacer una pequeña diferencia entre empatía y simpatía. Okay. Empatía es ponerme en el lugar de la otra persona, como se suele decir, ponerme en el zapato de la otra persona. O sea, entender sus razones por qué actuó así. Por ejemplo, vamos el peor escenario. Un asesino, fulano asesinó. Yo trato de entender qué le llevó a él a hacer eso. Y entiendo, bueno, él se crió así, él vivió violencia, para él la violencia era normal, era parte de su vida. O sea, yo entiendo todito lo que le llevó a asesinar. Eso no significa que yo simpatice con el hecho del asesinato. Simpatizar significa que me guste o que yo esté de acuerdo con ¿Estás eso. de acuerdo con eso? Entonces yo puedo empatizar y no simpatizar. Y empatizar, siempre tengo que empatizar, aunque no simpatice. Porque solamente si yo empatizo, yo voy a poder perdonar. Si yo empatizo, solamente voy a poder ayudarle a esa persona que hizo daño. Ujú. Y voy a cumplir el segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando entendemos las razones que le llevaron a la otra persona a causar daño, ahí yo me doy cuenta de que yo también tengo el potencial de hacer mal. Que si yo no hice es por circunstancias nomás. Yo soy el asesino, yo soy el adúltero, yo soy el mentiroso, porque todos tenemos un potencial al mal. Las circunstancias de nuestras vidas nomás son diferentes, y los males que desarrollamos, le hace pecado, nomás son diferentes, pero todos tenemos un potencial al mal. Entonces ahí ya no tengo derecho a juzgar para condenar, sino a hacer un justo juicio, entendiéndole a la otra persona y tratándole con compasión y misericordia. Entonces la empatía es la base de justamente del amor. No puedo cumplir el segundo mandamiento si es que yo no empatizo. Wow. Qué importante es desarrollar la capacidad de empatizar correctamente también, ¿verdad? Sí. Que sería, nos conocemos bien a nosotros, y por eso, porque como Jesús decía, y la regla de oro que el mundo también siempre dice, tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Sí. Pero ¿qué pasa si es que la forma en que nos tratamos a nosotros mismos es incorrecta, ¿verdad? Porque no nos estábamos dando ese amor que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Tratar nosotros correctamente. Si nosotros nos tratamos mal,
vamos a tratarle mal a los demás también. Si alguien está triste y nosotros cuando estamos tristes, ay no, déjate de sentir así, levántate a hacer ya tus cosas, ¿verdad? Exacto. No nos estamos validando ahora. Entonces, si alguien se siente así, nos encontramos con alguien triste, le vamos a tratar de esa manera. Entonces, aprender a recibir ese amor primeramente nosotros, a regular nuestras emociones. Probablemente necesitamos escribir o hablar con alguien, desahogarnos, tomar control de eso. Vamos a poder desarrollar la capacidad de empatizar correctamente con otras personas. Y de tratarme bien también. Y vuelvo, como dice el segundo mandamiento, repítame un poco el segundo mandamiento. ¿Cómo dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda parte, ¿Como a ti mismo? como a ti Como a mismo. ti mismo. No le puedo amar a mi prójimo si yo no me amo a mí mismo. Por eso que está diciendo Paloma. Si yo me estoy tratando mal a mí misma, ¿cómo le voy a tratar bien al prójimo? No voy a poder, no tengo la capacidad. Entonces yo tengo que tratarme bien a mí mismo. La primera persona a la que tengo que tratar bien es a mí mismo. Dejar de culparme. Cometí un error, me caí, chiplé al suelo, pequé, lo que sea. Me levanto, me sacudo y sigo adelante. Pero no me quedo yo, ay, ¿cómo fue que yo pequé? ¿Cómo fue que yo me equivoqué? ¿Por qué metí la pata? ¿Viste que soy una mala? ¿Y cómo fui tan estúpida? Porque no, prohibido terminantemente eso. Si Dios no nos acusa, porque Dios no nos acusa así, nosotros no tenemos que acusarnos. No, como les suelo decir, siempre les digo, no voy a seguir diciéndoles, cuando uno se trata mal a sí mismo, está facilitando que se desarrollen enfermedades autoinmunes. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? El cuerpo atacándose a sí mismo, porque el cerebro lee lo que nosotros estamos haciendo. No estamos tratando mal a nosotros mismos, nos odiamos, ok, vamos a destruirnos. Y comienza la autodestrucción, que es la enfermedad autoinmune. Entonces, no. Por una cuestión de salud tenemos que tratarnos bien a nosotros mismos, tratarnos con cariño. Como tiene que haber, como empezamos el programa, de que tiene que haber un desarrollo intrapersonal para que se manifieste una buena conducta interpersonal. Porque nosotros en la empatía nos vemos a nosotros mismos y nuestro cerebro lo que hace es crear como emociones, ¿ok? Entonces va a la categoría de emociones y que va a haber las emociones que nosotros mismos tenemos nomás. Porque eso, o sea, nosotros vamos a actuar con lo que tenemos a la mano nomás. Entonces Exacto. va a empezar a cincelar con las herramientas que nosotros mismos desarrollamos para poder entender a la otra persona. Sí, así. Y si nuestras herramientas son equivocadas, vamos a actuar mal. Vamos a actuar con lo que tenemos a la mano nomás. Sí, entonces así funciona. Bueno, quiero finalizar con lo que dijo Aristóteles en su Ética Nicómaco. Dice, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Wow, esto dijo Aristóteles, este es el desafío de Aristóteles. Con esta frase empieza Daniel Goleman su libro La inteligencia emocional, que les recomiendo leer. Bueno, estamos finalizando nuestro programa. Les deseo que tengan una excelente tarde. Compren su cuaderno, su agenda Barbie o de Ken y comiencen su diario. O puede ser los Avengers, los nenes, lo que quieran. Rápido y Furioso. Rápido y Furioso. Tengan su agenda, una linda agenda que les guste, que digan, ay, qué chulina que es mi agenda, y comiencen su diario. Y guarden bien su diario también, que después alguien lo encuentre y después diga, mira lo que voy a escribir. Guarden bien su diario. Cómprenlo, eso que tienen llavecita, candadito. Y guarden bien, en serio. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.